que tenemos. Vamos a empezar de nuevo. ¿Qué es congénito? Bueno, toda anomalía morfológica funcional, única o múltiple, hereditaria o esporádica, presente en el momento del nacimiento, o que puede aparecer más tardíamente a lo largo de la vida. La etiología puede ser etiología genética, estructural o cromosómica, funcional o monogenética, etiología ambiental en el caso de los teratógenos, como ser las radiaciones, como ser enfermedades infecciosas, como en el caso de la rubiola, en el caso de la utilización de drogas, en el caso de la hipertermia, y de etiología mixta, a donde tenemos que van a ser de origen genético, pero va a haber un medio ambiente predisponente, como en el caso de las mamás que tienen enfermedades crónicas, sea diabetes, hipertensión, luxación congénita de caderas, labio leporino, etcétera, etcétera. Toda esta introducción es para podernos ubicar que la mayoría de estas anomalías tenemos un 50% de origen desconocido, un 25% que son de tipo multifactorial, o sea, genes predisponentes más factores ambientales desencadenantes, un 7% las teratogénicas y posteriormente las de origen genético, un 18%, de las cuales el 10% son cromosómicas y un 8% son las monogenéticas, la cual tenemos la alteración de un gen principal que va a provocar la enfermedad. Entonces, ¿qué son los errores metabólicos? Son mutaciones genéticas nucleares o mitocondriales que van a ocasionar una alteración en la estructura o función de una proteína o de una enzima que provocan un bloqueo en la vía metabólica. O sea, un gen que se va a alterar, esto va a provocar una mala síntesis, ¿no es cierto?, de una enzima o de una proteína, y por lo tanto se va a ver afectado un proceso metabólico, en el cual va a haber un sustrato que va a estar muy aumentado y un producto que va a estar disminuido. ¿Cómo se hace este tratamiento? Obviamente se debe restringir el sustrato y se debe reemplazar el producto, porque muchas veces son sustancias que son fundamentales, esenciales. Y esto se logra a través de terapia génica, a través de trasplantes o de chaperones, que son sustancias que le van a dar al enzima o la proteína la conformación esférica para poder funcionar. O muchas veces también tenemos enzimas que son productos sintetizados por la industria farmacéutica. En cuanto a la reseña histórica, en 1902, Serge Baccarat introduce el término de errores innatos del metabolismo en sus estudios de investigación con la pantonuria, el albinismo, citinuria. En 1960, Robert Crier, microbiólogo médico norteamericano, que desarrolla el método de división bacteriana de Crier, que es el padre de la pesquisa neonatal, cuando pone una gota de sangre en papel de filtro y la deja secar. En el 2001 aparece un libro muy completo en el cual hay más de 700 páginas, más de 500 autores, más de 700 enfermedades y 100 en el periodo neonatal. Todo esto se fue avanzando a través del progreso en medicina molecular y especialmente nosotros los bioquímicos a través del equipamiento de tecnología con la espectrometría de masa mental. Estos compuestos son aquellos que no se sintetiza un compuesto esencial para el organismo. Hay acumulación, como dije, no solamente de sustratos, sino de vías metabólicas alternativas que van a producir tóxicos fundamentalmente para el sistema nervioso central. Acumulación de compuestos que producen daño a las células que lo producen y pérdida de la disfunción de algún receptor o transportador. Características de todas estas enfermedades tienen gran heterogeneidad génica, que implican la alteración de las vías metabólicas, pueden ser monogenéticas, la mayoría son de herencia autosómica recesiva, pero también pueden tratarse de herencia autosómica dominante, de herencia ligada al cromosoma X, herencia mitocondrial. En realidad no son enfermedades clásicas de órganos o sistemas, sino de organelas intracelulares o de sistemas funcionales que afectan con más o menor intensidad en todo el organismo. Pueden presentarse como una enfermedad sobreaguda o con más síntomas de comienzo tardío o intermitentes, o tratarse de cuadros clínicos crónicos o evolutivos. El 50% aparece en edad pediátrica. Los datos clínicos en general son inespecíficos, especialmente en el recién nacido o en el lactante pequeño. La mayoría de estos errores metabólicos son de presentación aguda o subaguda,
En general, no se acompañan de malformaciones o rasgos fenotípicos particulares, pero la gran mayoría tienen desnutrición, convulsiones y llevan al retardo mental. La sospecha clínica, hermanos fallecidos por causa dudosa, muerte súbita o sepsis con sanguinidad. Hay poblaciones, ¿no es cierto?, que son muy características por este tipo de enfermedad. Niños sanos con grave descompensación por leve intercurrencia, como ser, por ejemplo, una fiebre, rechazo agudo al alimento, olor peculiar en la orina, en la piel, vómitos cíclicos, hiperventilación con acidosis metabólica, insuficiencias hepáticas, cataratas, macroglosia, retraso del crecimiento asociado a algún otro síntoma, dolores en miembros, intolerancia al ejercicio. Todos son síntomas y signos que deben estar, que se tienen que tener en cuenta cuando se le hace, ¿no es cierto?, la anamnesis al paciente. Por definición, la pesquisa neonatal es un sistema destinado a detectar o a prevenir en forma temprana las patologías asintomáticas en una población de recién nacidos aparentemente sanos. En realidad, se trata de patologías que, al ser totalmente asintomáticas, la única forma de ponerlas en evidencia es haciendo un análisis de laboratorio en el que se pueda poner en evidencia. En realidad tiene que quedar muy claro que la pesquisa neonatal no es un examen de laboratorio, en realidad es un sistema multidisciplinario en el que intervienen muchas personas para poder llegar al diagnóstico, tratamiento precoz, y que el niño no se muera ni quede secuelado. Entonces, la pesquisa es una herramienta de la medicina preventiva que se aborda a través de programas de salud pública que deben contar con la voluntad política del Estado mediante leyes que aseguren la continuidad en el tiempo. Este es el esquema general de los programas, obviamente dependen de la política de salud, debe haber recursos financieros para poderlos instaurar, un grupo coordinador, ¿no es cierto? Y posteriormente, el muestreo que debe estar en los hospitales, los SANCOS, en los centros de salud. Luego tenemos los laboratorios de confirmación, el laboratorio de pesquisa, y posteriormente el diagnóstico médico, el tratamiento y seguimiento que se va a dar en los centros médicos especializados. El criterio para seleccionar estas enfermedades se tienen en cuenta en cuanto al método y en cuanto a la enfermedad. En cuanto al método, son técnicas de laboratorio que deben ser altamente sensibles, o sea, no debe tener, o si se aparecen, deben ser muy escasos los falsos negativos y específicos, muy pocos falsos positivos, porque esto alarma a la familia, angustia al médico, y provoca un distraimiento en realidad del programa de pesquisa neonatal. La toma de muestra debe ser sencilla, el transporte seguro, debe tener bioseguridad y por lo tanto debe tener una buena relación costo-beneficio. En cuanto a la enfermedad, debe ser de alta prevalencia. En general se habla de uno mayor de 1 en 15.000. Debe ser una enfermedad severa que en realidad ocasione un grave problema para la salud pública y deben existir tratamientos específicos con máxima efectividad en el periodo neonatal. De nada serviría poder diagnosticar esta enfermedad si no tenemos el tratamiento correspondiente. Toda la legislación que nos apoya en nuestra provincia se comenzó en el año 1993, la ley 1987, pero únicamente incluye fenilcetonuria, hipotiroidismo congénito y fibrosis típica del páncreas. Recién a través de una resolución ministerial del año 2006 se crea el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Detección Precoz de Enfermedades Congénitas, lo cual tenía como objetivo ampliar la cobertura de los recién nacidos al 100%, contribuir a la detección y seguimiento de los niños detectados, realizar una evaluación periódica de los resultados, incorporar nuevas enfermedades y además esto se hizo a través de la firma de acuerdos con las distintas jurisdicciones, con las distintas provincias. Entonces, a partir de este programa, también surge en el año siguiente, en el año 2007, la ley 26279 de la pesquisa neonatal ampliada, a la cual se le agrega a las 3 enfermedades que ya se venían pesquisando en la mayor parte del país, la galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia de la biotinidasa y además
también se hace la pesquisa de la retinopatía del prematuro, Chagas y Sils. En el año 2011 surge la ley de enfermedades poco frecuentes, en el cual resulta ser un apoyo no solamente al sistema de salud, sino a los padres, para poder hacer un diagnóstico y tratamiento, ¿no es cierto?, de estos niños, de estas enfermedades, que en realidad son muy poco frecuentes porque hablamos de 1 en 2000. Nosotros, las dos direcciones, estamos trabajando actualmente en la reglamentación de la ley 10987, que nunca surgió, también en la reglamentación y en la adhesión provincial a la 27552, que es la ley de la fibrosis quística del páncreas, y sobre todo en el armado de un programa provincial para la detección precoz de estas enfermedades. Es la única manera que podamos tener la seguridad que estos niños que fueron diagnosticados y tratados tengan una continuidad en el tiempo. Les quiero comentar cómo a través del programa de pesquisa de fortalecimiento a nivel nacional, nosotros estamos divididos en todas estas regiones, de las cuales Santa Fe forma parte de la región centro, que incluye a Entre Ríos, Córdoba y La Pampa. Lo único que está solo es la provincia de Buenos Aires, que como les voy a explicar, tiene a su vez otros programas. Las enfermedades que se pesquisan en el sector público de la Argentina son las de la Ley 26279, pero además hay otras provincias, como la provincia de Mendoza, que además incluye la enfermedad de jarabe de arce, y en la provincia de Buenos Aires, aparte de la pesquisa de las 6 enfermedades, se pesquisa la enfermedad de jarabe de arce y se hace una pesquisa ampliada de 20 enfermedades, además en convenio con el presente. Esa es la parte de provincia de Buenos Aires. Y Ciudad Autónoma de Buenos Aires pesquisa las 6 enfermedades, pesquisa jarabe de arce, la deficiencia de cicloenzimada de hidrogenasa de cadena media. O sea, están pesquisando en forma rutinaria 8 enfermedades, a diferencia del resto del país. Y esto lo hacen porque adquirieron un espectrómetro de tandem masa que lo tienen en el Hospital Durán. Y entonces, todos los efectores que realizan la pesquisa en la ciudad de Buenos Aires hacen la pesquisa de las 6 enfermedades y se centraliza estas otras 2 enfermedades y las próximas que se van a incorporar y que se procesan a través del espectrómetro de tandem masa en el Hospital Durán. ¿Cómo estamos organizados nosotros en la provincia? Nosotros no tenemos un programa provincial, lo que tenemos son 2 redes, una red de laboratorio y una red de diagnóstico y tratamiento médico. La red de laboratorio, que depende de la Dirección de Bioquímica, y la red de diagnóstico y tratamiento médico, que va a depender de la Dirección Provincial de Niñez y Adolescencia. Esa red de laboratorio está formada por el laboratorio de pesquisa y por los laboratorios, los centros de salud de los distintos efectores que van a hacer la toma de muestra, y los laboratorios de confirmación diagnóstica que van a estar ubicados en distintos hospitales provinciales. La red de diagnóstico y tratamiento, formada obviamente por los médicos pediatras y los servicios médicos de especialidades, como ser, por ejemplo, el unidad de fibrosis quística. Tenemos 2 unidades, una en el Hospital Alasia, en Santa Fe, el otro en el Hospital Videna, en Rosario. Servicio de endocrinología, hay en distintos hospitales de Santa Fe y Rosario, y el único que es un servicio de errores congénitos de metabolismo que se encuentra en el Hospital Vilela, a cargo del doctor Jaime y la doctora Cabrera. Entonces, luego tenemos en la red las pediatras coordinadoras que van a estar a cargo de los distintos nodos, como la doctora Fontana a cargo de Santa Fe y Rafaela, la doctora Fernández a cargo del nodo de Reconquista y la doctora Ramírez a cargo de los nodos de Rosario y Venado Tuerto. La estadística nacional del subsector público en cuanto a los casos detectados es una diapositiva que me la pasó el doctor Grater, que es el coordinador nacional. Podemos observar, esto está tomado desde el año 2007 al 2019. Se han realizado 4.987.031
pesquisa, acá como yo decía, es en realidad el programa de fortalecimiento más los datos aportados por el programa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y la incidencia de estas enfermedades, tenemos hipotiroidismo congénito, 1 en 1755, fenilcetonuria, 1 en 33.926, hiperfenilalanemia, 1 en 46.964, PKU más hiperfenilalanemia, 1 en 19.699, hiperplasia suprarrenal congénita, 1 en 14.553, galactosemia, 1 en 80.814, deficiencia total de la biotinidasa, 1 en 118.290, deficiencia parcial, 1 en 121.323, deficiencia parcial más la total, 1 en 59.894. Y la fibrosis quística, 1 en 10.205. En realidad, cada una parece que no fuera, sobre todo algunas, tan frecuentes, pero en el total, fíjense que 1 en 1.160 niños nacen en la Argentina con una enfermedad congénita del metabolismo. Esta es la estadística del sector público de la provincia de Santa Fe. Desde el año 2008 tenemos estadísticas confiables a partir de cuando se inauguró el Laboratorio Provincial de Pesquisa Neonatal. Hemos diagnosticado 235 hipotiroides congénitos, 108 hipertiroidopropinemias, 5 galactosemias, de las cuales solamente una fue de tipo clásico, 7 fenilcetonúricos, 22 hiperfenilinemias transitorias, una persistentes, 59 niños hiperplasia suprarrenal congénita, no, estoy hablando mal, 59 fibroquístico, 34 hiperplasia suprarrenal congénitas clásicas, sumándole acá piribilizante simple hiperdeudora de sales, y 5 deficiencias de biotinidasa parcial, 5 pacientes heterocigotas. ¿Por qué son pacientes heterocigotas? Porque los pacientes heterocigotas se le hace un coadyuvante de vitamina durante el primer año de vida también, y la deficiencia total de la biotinidasa 2. Lo más importante que podemos ver es que lo que ocupa nuestro mayor porcentaje, fíjense, el 68%, es hipotiroidismo congénito. Posteriormente, en segunda línea, tenemos un 17% de niños fibroquísticos, un 10% de hiperplasia suprarrenal congénita, y bueno, y las otras enfermedades en mucho menor porcentaje. También les quería mostrar que se hizo un estudio en cuanto a las mutaciones de la enfermedad fibroquística en la provincia de Santa Fe, en las cuales el 63,60% lo tiene el delta F508, lo que coincide en realidad con los estudios a nivel nacional, que es la mutación de mayor frecuencia. Posteriormente le sigue en frecuencia la G85E y posteriormente la G542. La estadística en el sector público de la provincia de Santa Fe, nosotros del año 2007 al año 2019 hemos estudiado en realidad sobre 34.135 niños. Del sector público se han hecho 34.400, no, perdón, acá me está faltando un cerito. 340.195 niños en el sector público y las pesquisas fueron 344.046. El número de muertes, 358.023. Todo esto para demostrarle que nosotros tuvimos un porcentaje de cobertura que fue aumentando paulatinamente a medida que cada vez mejor funcionó la red hasta el año 2011. A partir del año 2012 ya directamente no pudimos sacar más el porcentaje de cobertura porque siempre tuvimos más niños estudiados que los que nacen en el sector público.
Normalmente en el sector público está entre un 49 y un 50% del total de los nacimientos en la provincia. También otra cosa a observarse es que el número de nacimientos ha venido disminuyendo a partir de los años. ¿Cuál es la incidencia que tenemos nosotros de las patologías? Bueno, en el hipotiroidismo congénito tenemos una incidencia de 1 en 1468. Un poquito más aumentada que la incidencia nacional. La fenilcetonuria 1 en 49.292, hiperfenilalaninemia 1 en 15.000, hiperplasia subcardinal congénita 1 en 10.000, también un poquito superior a la media nacional, que es 1 en 14.000. Galactosemia 1 en 69.000, pero esto es mentiroso, porque en realidad acá estamos contemplando las galactosemias clásicas con las galactosemias no clásicas. La galactosemia clásica, en todos estos años únicamente tuvimos un solo niño, una sola nena, que fue galactosemia. Deficiencia de la biotinidasa 1 en 172.000, la deficiencia parcial 1 en 69.000 y la total más la parcial 1 en 49.000. Fibrosis típica tenemos 1 en 5.848. Acá sí podemos demostrar que tenemos mucho más fibrotípicos que la media nacional. Y en cuanto a las enfermedades congénitas, en total, habíamos dicho que a nivel nacional teníamos 1 en 1.000 y pico, nosotros 1 en 903. ¿Qué sucedió durante la pandemia? Bueno, durante la pandemia podemos observar que en realidad no tuvimos mucha disminución en cuanto a la cantidad de niños pesquisados y de muestras que llegaron al laboratorio. Más teniendo en cuenta que el número de nacimientos viene disminuyendo a partir de año tras año. En cuanto a casos confirmados, podemos tener que fueron 19 hipotiroides congénitos, 18 hipertiroproteinemias, no tuvimos fenilcetonuria, tuvimos una sola hiperfenilanemia electrotransitoria. Galactosemias tuvimos 2 de tipo no clásica, hiperplasia suprarrenal congénita ninguna, deficiencia total de la biotinidasa tampoco, sí una deficiencia parcial de biotinidasa y 2 mielofibroblásticos. Pero ¿qué pasó en realidad? Aumentaron sí las vesicaciones. ¿Por qué? Por las muestras tempranas. También hubo periodos durante el año pasado que hubo demoras en el tiempo de transporte y también tenemos que reconocer que hubo un retraso del envío de informes, de los informes normales, no de aquellos que quedaban alterados por falta de personal. Y aún no podemos evaluar el porcentaje de cobertura porque todavía no recibimos la cantidad de niños que nacieron durante el año 2020, que lo mandan a través de la Dirección de Estadística, que lo tiene a su vez de los registros provinciales. ¿Lo cierto? La pregunta es... Bueno, ¿alguna pregunta puede haber quedado de esta presentación? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, ahora vamos a seguir con la toma de muestra en la pesquisa neonatal, que para nosotros es sumamente
sumamente importante, porque a partir de la toma de muestra, que es el trabajo que tienen todos los receptores, va a ser el resultado de nuestra pesquisa. Es muy importante cada uno de los pasos de toda esta cadena de este sistema multidisciplinario, porque cualquiera de estos pasos que tenga un corte, que esté alterado, que tenga un problema, va a influir fundamentalmente en el resultado de la pesquisa, y eso va a aumentar el tiempo de diagnóstico y aumenta el tiempo de tratamiento, que lo debemos tener dentro de los 15 a 20 días de vida, para evitar la muerte, para, en el menor de los casos, que el niño quede secuelado. Entonces, yo voy a empezar mientras... ¿Está? Bueno, vamos a volver a una toma de muestra, a nombrar al doctor Utrie, que en el año 1960 comenzó con el papel del filtro, con las gotitas de sangre seca en el papel de filtro. Este médico norteamericano hacía estudios en cáncer y en realidad le nació un niño fenilcetonúrico, y a partir de la fenilcetonuria de su hijo buscó la forma de poder empezar a hacer no solamente el diagnóstico, sino el control y seguimiento de estos niños, que se deben hacer sistemáticamente y en forma semanal, hasta poder bajarle los valores, ¿no es cierto?, que tienen en sangre, y poder instaurar su tratamiento. Así fue como en el año 1970 comenzaron todos los programas de pesquisa neonatal. Esos programas de pesquisa neonatal que utilizaban todos un papel de filtro especial. Ese papel de filtro especial es el Wachmann 903. Primero fue el SS 903, posteriormente una compañía compró, la compañía Wachmann compró la SF y ¿cómo se llama?, unificó en todo el mundo el mismo tipo de papel de filtro. Se utilizó el mismo tipo de papel de filtro, los distintos programas mundiales. Es un papel de filtro que tiene una trama especial, tiene un nivel de absorción especial, tal es así que las tarjetas de papel de filtro, con la gotita de sangre seca, el círculo tiene 13 milímetros. En esos 13 milímetros tenemos 75 microlitros de sangre. Y cuando nosotros panchamos, nosotros cortamos, para poder hacer los análisis, los disquitos que vamos a poner en la placa de 96 bolsillos de fondo tiene 3 milímetros. Esos 3 milímetros tienen 3 microlitros de sangre. ¿Ya ves? Sí. Bueno, empezó a pasar. Tienen... Sí. Bueno, tienen 3 microlitros de sangre. Esos 3 microlitros de sangre para un hematocrito del 50% quiere decir que nosotros estamos trabajando aproximadamente con 1,5 microlitros de suero. Bueno, esta es la tarjeta de toma de muestra, que la conocen todos. Tenés el micrófono apagado, Florencia. Los datos de la mamá, los datos del bebé. Posteriormente está la ubicación del bebé, la parte demográfica. Luego una información clínica en cuanto a peso, edad gestacional, alimentación, condiciones de la toma de muestra.
información clínica, como te decía, peso, edad gestacional, alimentación, el tipo de alimentación del recién nacido. Y luego, aquí, si se trata de una recitación, si es una primera tarjeta, si es una recitación debido a qué se lo recita, porque puede ser una muestra positiva, pero puede ser también una muestra de mala calidad de la toma de muestra o malas condiciones de la toma de muestra. Cualquiera de estos datos que estén faltando nos va a condicionar en realidad el resultado de nuestra pesquisa. La pesquisa se hace una interpretación, con una evaluación de todos esos datos, ¿sí?, que se están enviando. Yo lo que quiero que esté bien claro, que en la pesquisa no hay un intervalo de valor normal. Lo que hay es un punto de corte en el cual estamos separando una población sana de una población probablemente enferma, y a la cual la tenemos que recitar, traerla nuevamente al laboratorio, hacer las pruebas de confirmación y el diagnóstico médico respectivo. Por lo tanto, es sumamente importante todos los datos que ustedes nos puedan aportar en esta tarjeta de toma de muestra, que muchas veces viene bastante incompleta. Por eso esto es lo que yo les estaba diciendo, que deben completar claramente todos los datos de la tarjeta, el procedimiento técnico en cuanto a la capacitación del extraccionista, que se nota muchísimo cuando muchas veces son los reemplazos, sobre todo en verano, respetar todas las condiciones de toda la toma de muestra, que estamos bien, que lo vamos a ir viendo durante la presentación, el transporte seguro y la conservación correcta, el procesamiento del personal capacitado. Y todo esto debe estar dentro, vuelvo a repetir, de los 15 días de vida de llegar con el tratamiento del niño. El volumen, el que ya les estoy explicando. En el corte y en el pancheo es muy importante ver que hay una distribución. Los glóbulos van al centro y generalmente a su alrededor se encuentra la mayor cantidad de suero. Y depende de esto, es la patología que nosotros estamos pesquisando o estudiando, ya que tanto la TSH como la 17, como la tensión inmunoreactiva la vamos a encontrar en el suero. La fenilalanina se distribuye en forma paralela en dos proteínas, o sea que están en los dos compartimentos. Y luego la galactosa, una fosfato transferasa, está en los glóbulos rojos, o sea, en el centro. También la técnica de elusión que se hace en el laboratorio va a depender también de la técnica de toma de muestra de ustedes, que sea correcta para poder obtener una buena elusión. El transporte que tiene bioseguridad, por eso decíamos que es tan importante el papel de filtro, ya que el virus del HIV se destruye en sangre seca. La concentración en sangre entre 100 y 1000 por mililitro después de varias horas a temperatura ambiente en estado de secado, su infectividad disminuye 10 veces. Y el virus de la hepatitis B, si bien sobrevive en sangre seca en periodos prolongados, pero no es fácilmente transmisible. Siempre que se produzca el contagio del virus debe penetrar con una herida o un pinchazo al torrente circulatorio, o sea que es una muestra que tiene total bioseguridad. Acá, no sé qué pasa, porque no se ve. Bueno, somos, esta es, no importa que no se vea porque es toda la técnica de extracción, que la van a ver a través de un video que vamos a subir a la red. Casos especiales, sangre de cordón ya no se utiliza más, porque obviamente únicamente se podría hacer para hipotiroidismo congénito y hiperplasia cerebral congénita, ya que el niño no se alimentó. Algunos lugares pueden hacer de catéter arterial umbilical o catéter arterial venoso. Otros también existe la punción venosa en el dorso de la mano en algunas jurisdicciones, pero esto en general no es recomendable. Sobre todo en el caso de los catéteres, en el caso de las punciones, si el niño está internado, hay que tener cuidado que en la extremidad no esté en contacto con líquidos, porque esto va a diluir nuestra muestra. También es muy importante la tetanalgia, o sea, tetanalgesia, desarrollar estrategias que alivien el dolor del procedimiento de extracción, el estrés, ya que en casos extremos se habla de una disminución de la oxigenación, inestabilidad hemodinámica, disminución de la presión intracraniana, obviamente en casos extremos, que esto va a provocar una alteración de la concentración de los metabolitos. Entonces, si bien es necesario en la toma de muestras que la mamá no esté amamantando el bebé unos 10, 15 o 20 minutos antes de la toma de muestra, porque
podemos tener probables galactosemias falsas positivas, pero sí se los puede ayudar al bebé prendiendo a la teta en el momento de la extracción. La calidad de la muestra, ustedes ya la conocen, esto debe ser exactamente igual de ambos lados. Estas son algunas muestras que no son satisfactorias, son algunas muestras, fíjense, se pueden utilizar, otras directamente no se utilizan. Cantidad insuficiente, muestras insatisfactorias, varias gotas superpuestas o sobresaturación, o en el caso que se ven acá claritas, esta tarjeta no se dejó secar lo suficiente de 3 horas a temperatura ambiente, puede haber muestras diluidas o contaminadas, ¿no? Con alcohol, con yodo, esto también es producto de un mal secado. Entonces, es muy importante tener en cuenta que la muestra no se debe sacar jamás con anticoagulantes, mucho menos con nafta, con oxalatos ni citratos, porque acomplejan el calcio e interfieren en algunas metodologías, como ser, por ejemplo, el DELFE, que es inmunofluorescencia resolución tiempo, que precisamente lo utilizamos como un método de segundo nivel para filtrar los falsos positivos de la primera largada, de los métodos de ELISA. De heparina, si bien invalida la pesquisa, no se puede hacer el genético para la confirmación en papel, porque inhibe la PCR. Entonces, cuidado con poder usar cualquier tipo de anticoagulante. Tiene que ser la gota que caiga directamente sobre el papel del filtro. Y para eso es muy importante hacer un calentamiento, ¿no es cierto?, del talón del bebé. La conservación, 2 días a temperatura ambiente, entre 18 y 25 grados, 6 meses en heladera, entre 2 y 8 grados, más de 6 meses en el freezer, menos 15, menos 20, menos 70. Pero sí hay que tener muy en cuenta que nunca se deben almacenar en lugares que tengan temperaturas elevadas, ya sea en una unidad coronaria, en una unidad de terapia intensiva, en la neonatología, etcétera, etcétera, porque esto va a provocar que los metabolitos que vamos a dosar no estén en condiciones, se estén degradando. Estos son los tiempos ideales que se debería ocurrir cada instancia de la pesquisa. La extracción no debería pasar nunca los 2 a 5 días, el transporte no debe llevar más de 3 días, el laboratorio de pesquisa tiene que tener un término medio de 1 semana, la localización tiene que estar en 48 a 72 horas lo más. El laboratorio de confirmación, y esto muchas veces tenemos problemas, sobre todo cuando se manda a un laboratorio privado o fuera de la provincia, que depende de la determinación realmente es una urgencia, y muchas veces lo tenemos prolongado a este tiempo. No obstante, cuando está pidiendo una confirmación, ya están en aviso los médicos, pediatras y el médico de los servicios de especialidades que están atendiendo al bebé. Y el inicio de tratamiento no debería demorar más que 10 a 15 días. Bueno, la toma de muestra nos decimos el término de mayor o igual a 37 semanas de gestación. La óptima, como todos lo conocen, es entre 48 y 72 horas de vida hasta el 5º día de vida, con mínimo 24 horas de alimentación láctea conteniendo lactosa. Si no tenemos la alimentación mínima, no vamos a encontrar los metabolitos para poder poner en evidencia este tipo de enfermedad, ¿no es cierto?, en el suero del paciente. Aceptable a partir de las 36 horas de vida hasta el 5º día de vida. No existe límite superior de edad para la exclusión de este procedimiento de pesquisa. Aquellos niños, y sobre todo en esta época de pandemia, con altas muy tempranas y a los cuales no se les ha podido sacar la muestra, no importa, si el niño no tiene la pesquisa, hay que tomar nuevamente una tarjeta. En la tarjeta únicamente lo que no vamos a poder nosotros hacer es la detección inmunoreactiva, porque decae obviamente después de los 30 días de vida. De todas maneras, en el laboratorio se procesa la teicina, si la elevada, quiere decir que no bajó, que es un niño muy probablemente piroquístico, pero si nos llega a dar normal, si nos da baja, no tenemos la seguridad que le haya descendido. Así que nosotros la procesamos de todas maneras, si no la informamos es porque no tenemos la seguridad, vuelvo a repetirlo, pero si da elevada, siempre es una elevada. Tiempo mínimo, como les decía, es para evitar los falsos positivos fisiológicos o por estrés,
en el caso de el hipotiroidismo congénito y la hiperplasia suprarrenal congénita, y los falsos negativos relacionados a la variabilidad biológica y también al tipo de alimentación, ¿no es cierto? Como ser, por ejemplo, la galactosa, el PKU, la MSUP, que es la leucemiosis, y relacionado con una ventana óptima de detección muy breve para la galactosa, para la hiperplasia suprarrenal congénita, para la leucemiosis y para la deficiencia de cicloenzimada hidrogenasa de cadena media, que todas estas son enfermedades que su diagnóstico es una urgencia en pediatría. Recién nacido con alta precoz, o sea, producida antes de las 24 horas de vida, se debe realizar la toma de muestra indefectiblemente antes que el bebé se retire de la maternidad. Se debe repetir la toma de muestra entre las 48 horas y los 5 días de vida a seguir por la normativa, ¿no es cierto?, de recién nacido pretérmino. Y esto es muy importante, fíjense, si nosotros hacemos una toma de muestra al menos de 24 horas de vida, tenemos una tasa de falsos negativos entre todos son 35%. Cuando la toma de muestra se hace entre 24 y 48 horas de vida, entre el 0,6 y el 2%. Y entre 48 y 72 horas de vida, la tasa de falsos positivos baja al 0,3%. Por eso, repetimos, y hemos siempre dicho que lo óptimo es la etapa conjunta madre-niño, entre las 40 para poder tomar, hacerle además el control de la mamá y la toma de muestra óptima para la pesquisa neonatal. Esta es las normas de toma de muestra en la provincia de Santa Fe, en el cual, en todos los programas de pesquisa, hacen un seguimiento, un control del recién nacido, por un estudio hecho, ¿no es cierto?, de todos los programas a nivel mundial, hemos decidido que el recién nacido pretérmino, menos de 32 semanas de gestación y menos igual a 1.500 gramos, se hace la primera muestra, más de 24 horas de vida y de alimentación láctea que contiene lactosa, la segunda muestra de 21 días de vida, cuando tenemos ya mayor madurez del eje hipotálamo hipófisis tiroideo, y la tercera muestra al alta médica. Y remarco el alta médica porque esta muestra generalmente, que es sumamente importante, no es tomada. Los recién nacidos pretérmino mayor a 32 semanas de gestación y menor o igual a 35, se hace la primera muestra igual que la anterior, y la segunda muestra a la alta médica. Y ya más de 35 semanas, igual que el recién nacido de término. Los prematuros, como yo le digo, todos los programas aseguran un seguimiento de los casos positivos, y ya sea por injuria, para evitar los casos positivos por injuria, por estado crítico del recién nacido, por estrés, por falsos negativos por inmadurez de los ejes, por la alimentación inadecuada, por la medicación interferente, porque estos prematuros, y sobre todo los prematuros extremos, están todos, la mayoría con alimentación parenteral o con medicación en las neonatologías que pueden interferir a la pesquisa neonatal. Importante, en el control y seguimiento de los prematuros, en las muestras correspondientes a los niños con pesquisa positiva, siempre pedimos que consignen los datos actuales, porque normalmente vuelven a copiar todos los mismos datos de la primera tarjeta, y a lo mejor el niño tiene más de un mes. Nunca olvidar, vuelvo a repetir, la toma de muestra del alta médica. Bueno, cuando nosotros necesitamos, lo que pedimos, lo mismo cuando vienen las tarjetas, es que venga acompañada de la planilla. ¿Por qué? Porque muchas veces la letra es ilegible, los datos no se pueden ver y los pueden controlar con la planilla. Además, otra cosa muy interesante es que muchas veces también la toma de muestra permanece mucho tiempo en el efector. La toma de muestra, una vez que la tarjeta está seca, no pueden pasar más de 48 a lo sumo 72 horas de enviar esa muestra al laboratorio. Y vuelvan a recordar que mientras antes manden la muestra, más antes va a estar la pesquisa y antes va a estar el diagnóstico del niño para que no quede secuelado. En el caso de los gemelos del mismo sexo, las muestras deben repetirse, hacer la muestra normal y repetir a los 15 días. ¿Por qué? Porque al haber intercambio de sangre, una muestra puede enmascarar a la otra. Hemos tenido casos de niños gemelos que uno tiene, por ejemplo, una tiroide normal y el otro tiene una hemitiroide, que tiene un resto de pozo tiroideo.
recién nacidos transfundidos es una muestra antes del procedimiento y si no se pudo tomar la otra muestra a partir del 7º día. Recién nacidos con tratamiento antenatal materno o con corticoides, la mamá con corticoides, incluso hasta un mes antes del parto, la muestra debe repetirse también a los 15 días, porque van a estar afectadas tanto la 17 hidroxiprogesterona como la TSH, dando un falso negativo. Recién nacidos con tratamiento por natal corticoide, bueno, exactamente lo mismo. Recién nacido de alto riesgo, siempre se debe pedir, una vez que se estabilice el estado clínico del niño, una segunda muestra. Y sobre todo para evitar, porque en estos niños tenemos TSH y T4 bajas transitorias. Recién nacido derivado a otro servicio, deben tomar una muestra en el servicio donde nació y notificar y sacar otra muestra en el servicio que lo recibe. Recién nacido que no nacieron en establecimientos perinatales y recibieron asistencia en ellos, los médicos obstetras, los neonatólogos, las parteras, todos los profesionales del centro deben asegurarse de una toma de muestra para poder enviar al laboratorio de pesquisa. Bueno, es muy importante, como yo les decía, consignar el tipo de alimentación. Pecho solo, pecho y biberón o leche por sonda nasogástrica, la muestra es válida. Cuando tenemos fórmulas especiales, en forma enteral, parenteral o alimentación parenteral total o por de alimentación con sobrecarga de aminoácidos, podemos tener falsos positivos en el caso de que tengamos sobrecarga de aminoácidos, por ejemplo. Sin alimentación, en el caso directamente están con un suerito, las muestras no son válidas para la pesquisa y sobre todo de las enfermedades metabólicas. Pueden servir para las enfermedades endocrinas si tienen, ¿no es cierto?, más de 36 horas de vida. Pero las enfermedades metabólicas vamos a tener falsos negativos. Entonces, tomar siempre una muestra antes de iniciar estas alimentaciones y otra luego de por lo menos 72 horas de reiniciar la alimentación normal enteral en el bebé para podernos asegurar que ese metabolito pasó a sangre y que nosotros lo podemos gozar en el laboratorio para poder poner en evidencia la enfermedad. En cuanto a la medicación interferente, mucho más o menos hemos hablado, en el caso de la dopamina, la dobutamina, hay una inhibición del eje a través de la TRH y por lo tanto no va a haber liberación de TSH y tenemos un falso negativo para los hipotidarios. En el caso de los corticoides o glucocorticoides también hay inhibición de síntesis del factor hipotalámico del TRH, disminuye la secreción de TSH, la conversión de T4-T3 y hay falso negativo para hipotiroidismo. También hay una disminución de la hipergénesis adrenal en el caso de los corticoides, de los esteroides, obviamente de los corticoides, y por lo tanto debemos esperar 15 días luego de sucumbido el tratamiento para hacer una segunda toma de muestra para no tener un falso negativo en hiperplasia suprarrenal congénita. En cuanto a la tintura de yodo, ojo en las maternidades, porque un exceso de uso de tintura de yodo bloquea la producción de las hormonas tiroideas. Entonces, no hay síntesis de hormonas tiroideas y puede aumentar la TSH. Acá tenemos un falso positivo de hipotiroidismo congénito neonatal, que se va a normalizar después de los 30 o 40 días de vida. En el caso de algunos antibióticos, los antibióticos en general no interfieren. Se hablaba que interferían cuando se hacía años antes la fenilalanina, la fenilcetamidia por inhibición de nutrientes. Pero actualmente hay algunas, como en el caso del topinazol o sulfonamidas, en el caso de la procaína o cipenicilinas, que como se hace la deficiencia de biotinidasa por un método colorimétrico cuantitativo, interfiere el color. Interferencia de la medicación de la madre, vuelvo a repetir los corticoides en la mamá. En el caso también de las drogas antitiroideas, como ser el ganatizol o los tiroidilenos, como el fibracilo, el metilmercaptolidazol, inhiben la síntesis hormonal y dan una TSH elevada.
esto hemos tenido en tantos casos, que se normaliza en 1 a 3 semanas. Entonces a estos niños se le hace un control y seguimiento de los dosajes de la TSH. En el caso de la levotiroxina, porque hay muchas madres tomando levotiroxina, madres hipotiroideas, en realidad esta pasa muy poco a la leche materna, no produce hipertiroidismo ni supresión de la TSH. Únicamente en bibliografía hay casos reportados, pero de sobredosificación, que se ha encontrado a nivel elevado de la T4 total y la bebé. Pero en todos estos años esto no lo hemos visto, que solamente está descrito en bibliografía, es raro que aparezca. Sí, la tiroiditis crónica, cuando hay presencia en el suelo de anticuerpos bloqueantes del receptor del TSH, que se normaliza en 30 a 40 días, es un falso positivo transitorio para el hipotiroidismo congénito. Esto les voy a dejar en todas estas diapositivas, la presentación que va a quedar, porque es la toma de muestra confirmatoria para cuando ustedes nos derivan. Nosotros normalmente lo colocamos en las recitaciones, pero para que le quede en realidad cómo se debe hacer la toma de muestra. Y cuáles son, por ejemplo, también acá en este caso de la piroquística, la confirmación diagnóstica con el test del sudor, cómo debe venir el niño, ¿no es cierto?, para poderse hacer el test del sudor. Sí, esta es la última vez. Alguna de esta presentación un poco apurada porque nos quedamos cortos de tiempo, en realidad por todo este problema de la conexión. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre la presentación? Hola Florencia, buen día. Sí. ¿Me escuchás? Hola Florencia. Yo soy Patricia Espinosa, médica generalista de La Gallareta del norte de Santa Fe. ¿Qué tal? Muy buena tu presentación. Mi pregunta, o sea, es más, sobre todo una duda, ¿no es cierto? Y justo yo mandé un mensaje, en el año 2019 nace mi nieta con hipotiroidismo congénito. Nació un martes, se demoró, o sea, se le toma la tercer día la toma de muestra, y cuando se envía a Santa Fe, se ve que el resultado llega y se demora en que no la pueden contactar a la nena, no saben en dónde es, no sé cuál fue el problema. La cosa es que me avisan a los 15 días de vida, ahí se toma la muestra de sangre venosa, y en 24 horas tengo el resultado con hipotiroidismo congénito y empieza el tratamiento, perdón, en 48 horas empieza el tratamiento porque justo fue un fin de semana, un lunes, que ya la nena tenía 20 días de vida. Mi pregunta es, hasta ahora la nena viene bien, tiene 1 año y 7 meses. El problema que tiene ahora es que no habla. Yo quería saber si tenían alguna estadística, si tienen algún... O sea, el comienzo del tratamiento tendría que ser antes de 15 días, eso está clarito. En esta nena fue a los 20 días de vida. Quería saber si tenías alguna estadística sobre algún problema que puedan tener. Muchas gracias. Patricia, después podríamos analizar en la clase que viene, que vamos a charlar de todas las barreras que se van presentando a lo largo de la búsqueda de los pacientes. Ya les vamos a mostrar todo lo que pasa en llegar a las personas. Eso por un lado. Con respecto al seguimiento de los pacientes, es bastante difícil porque cada uno hace el seguimiento según en el sector en el que esté, en lo público o en lo privado, con los profesionales que elige. A veces tenemos pacientes que se eligen tratar en otras provincias. Entonces, la pata que falta a esto, cuando realmente se haga programa, es poder unificar todo el seguimiento para poder ver esas cosas que vos planteás, para poder ver las estadísticas
de lo que sucede también con los chicos, la estadística y la individualización de cada caso. El retraso del lenguaje pueden ser muchas las causas, no solo puede estar asociado a esto. Y otra cosa más que se me ocurre que pueda servir en este caso es que la clase que viene va a estar a cargo de los especialistas de endocrinología y ellos son los que ven y siguen a los pacientes con esta patología y a lo mejor también puedas consultar con ellos. No sé, Ale, si quieres agregar algo, o Laura. No, precisamente por eso que nosotros estamos luchando porque la pesquisa neonatal sea un programa para que sea integral y poder cerrar absolutamente el control y seguimiento de los niños. Santa Fe es la única provincia del país que no tiene programa. Todas las provincias tienen su programa, porque no solamente hablamos de la parte económica, sino también de poder hacer un control y seguimiento y poder tener un registro provincial de todos los niños con estas enfermedades congénitas. Bueno, yo estuve en el proceso diagnóstico de esa pequeña, que la recuerdo. El tema es que, como ustedes escucharon en la exposición de la abuela, está dentro de los tiempos esperados y dentro de los tiempos que manejamos, digamos, en nuestra red. Luego no la vi más, no sé quién continuó su seguimiento pediátrico, más allá de está bien, entiendo yo que quiere decir que los dosajes, ¿no? Los dosajes hormonales son buenos. Pero luego no sé quién está haciendo ese seguimiento pediátrico, que es lo que hacemos. Sí, Ale, la mandaste a Santa Fe al Hospital de Niños, la están siguiendo el endocrinólogo del Hospital de Niños. Y desde el punto de vista pediátrico, porque yo no la veo a esta gordita. Claro, no, pediátrico Inés. Bien. Porque, bueno, habría que buscar, ¿no es cierto?, el tema del trastorno del lenguaje por ahí no responde a una sola causa. Como dijo Flor, habría que ver un poquito por todos lados, porque es multifactorial, y en general, en los que yo tengo, digamos, incluso han sido, en algunos casos, como el que voy a presentar la próxima clase, más tardíos, en el inicio del tratamiento, no han presentado trastornos del lenguaje. Mi estadística es pequeña porque es solo una parte de la provincia y además, digamos, tengo la contra, que vos, Patricia, conocés bien la zona y a veces son también otros factores los que conspiran, digamos, contra los trastornos contra, en realidad, el buen desarrollo neurológico del chico más allá de la TSH. Pero no tengo registro de trastornos del lenguaje. Los niños ya vienen hace varios años. Laura, ¿cómo estás? Hola, Una ¿qué tal? pregunta, ¿cómo Sí. andás? Laura, en cuanto a la toma de muestra temprana del screening, ¿pudiste determinar cuál es la patología que más se ve afectada? ¿Puede ser fibrosis quística o alguna de estas? Mira, en cuanto a ¿O la no pudiste determinar, o sea, fue indiferente? No, eso es, la muestra temprana, esto es muy abarcativo, en realidad, fíjate vos que tanto, si es muy temprana, vamos a encontrar un hipotiroidismo un supuesto hipotiroidismo congénito y probablemente sea porque está la TSH en el pique de aumento o cuando viene bajando en la curva antes de las 48 horas de vida. En el caso de la 17, no está estabilizada, ¿cómo se llama? La secreción hormonal de deshidrosis y progesterona antes de las 48 horas de vida. Y a eso le sumás de que el niño no se alimentó
porque muchas veces empiezan con un suerito hasta que la mamá primero tiene el calostro y después empieza a bajarle la leche, y tiene que tener 24 horas de alimentación láctea, como se le decía, conteniendo lactosa, para poder encontrar el metabolito en sangre. La ricina también, como se llama, no alcanzó a estabilizarse en su secreción a sangre como para poder encontrarla elevada. Entonces, realmente una pesquisa temprana nos está condicionando muchísimos resultados falsos positivos, que bueno, de última es una molestia, el chico se busca, se lo repite, en realidad un movimiento muy grande de toda la red, pero bueno, eso es solucionable. El grave problema es que podamos tener un falso negativo y tenernos realmente una patología que se ponga en evidencia más adelante y que el chico quede con secuelas. Gracias, Laura. Laura, te voy a ir leyendo las otras preguntas que surgieron en el chat. Sí. Dice, ¿hay alguna posibilidad de realizar pedido de screening en un formulario escrito por computadora? Pedido de screening. No sé a qué se refiere eso. Si está neonatología del hospital provincial que quiera poder decirlo en vivo, porque no podemos interpretar lo que quieren preguntar. Porque los niños nacen y a todos se los tiene que sacar, tiene que pasar normalmente el técnico de laboratorio, cuando tiene las horas que corresponde, sacarle, hacerle la extracción, por eso no entiendo a qué se refiere. Hola, buen día. Hola, buen día. Entiendo que la pregunta se refiere a que si habría alguna posibilidad a futuro de plantear un formulario escrito por computadora para evitar los problemas de legibilidad con respecto a la letra por ahí que tenemos, ¿no? Entiendo que quizás esa es la pregunta. Cuando de la tarjeta, dicen ustedes. Claro, claro. Con eso estamos luchando hace varios años, les cuento por qué, a modificar o mejorar el sistema informático de pesquisa. De todas maneras, el sistema informático de pesquisa, porque de esta manera cada sector podría cargar sus propios pacientes. Al cargar sus propios pacientes, nosotros recibiríamos todos los datos sin errores. Y además le quedaría a cada sector, ¿no es cierto?, una base de datos de los pacientes que mandaron. Pero bueno, eso se está peleando, es una lucha tremenda a nivel, ¿no es cierto?, acá de gestión en el Ministerio de Salud, porque todo esto es plata. Por eso decíamos que es tan importante tener un programa, no solamente por los chicos, sino para poder mejorar todas estas falencias que estamos teniendo. De tener un programa tendríamos un presupuesto propio. Lucina Escobar pregunta, ¿cuánto tiempo previo a la toma de muestra el recién nacido no debe alimentarse? ¿20 minutos es suficiente? Sí, 20 minutos es suficiente. 20 minutos es suficiente. Lo que sí tienen que tener en claro es que cuando se hace una recitación por una galactosemia positiva, entonces ahí sí tenemos que tratar de tener entre 2 y 3 horas, ¿no?, para que poder descartar realmente que no sea enfermedad. Bien. Laura, si querés continuar hablando de la última charla. Bueno, esto es bastante bioquímico en cuanto a los algoritmos de la pesquisa neonatal. Vamos a ver primero en cuanto al hipotiroidismo congénito neonatal, que como saben es una disminución de las hormonas tiroideas, el 85% por digenesia, y dentro de ese 85% la mayoría son esporádicas, únicamente entre un 2 y un 5% son de tipo genético molecular, y la dismonomogénesis, que es un 15%, estas son en realidad autosómicas recesivas, o por resistencia al IVI de la TSH, por problemas, ¿no es cierto?, en el receptor o problema de la proteína G.
obviamente hacemos la TSH en papel por un método de ELISA, nos puede dar normal, dudoso, ligeramente elevado o elevado. En el caso de que esté muy elevado, se avisa al pediatra confirmador y al efector, y urgente se solicita el dosaje del TSH T4 libre. Si la TSH es elevada, se está avisando al médico especialista y se inicia inmediatamente el tratamiento. Puede darnos dudoso, ligeramente elevada. Aquí primero lo repetimos de la misma muestra, o sea, de otro de los circulitos con manchas de sangre, para evitar que sea un problema de la misma muestra y se repite por duplicado. Si esta muestra sigue siendo elevada, se solicita dosaje en suero de TSH T4 libre. No, si no da normal, ningún problema. Y si da ligeramente elevada, se informa al pediatra. Se informa al pediatra porque va a hacer un control y seguimiento con dosaje de TSH y T4 libre cada 15 días. Y como yo les decía, en el caso de la TSH cuando nace el bebé comienza a aumentar a los 15 minutos más o menos, hace un pico de 30 minutos y luego comienza a disminuir, llegando a valores normales aproximadamente a las 48 horas de vida. Y acá es lo importante, ¿no es cierto?, de la toma de muestra a partir de las 48 horas de vida. En el caso de los niños pretérmino, sí o sí hacemos el control y seguimiento porque hay curvas retrasadas, o sea, el pico normalmente lo hacen entre más o menos alrededor de los 20 o 21 días de vida. Y además, el valor de la TSH nunca llega al valor del recién nacido de término, sino que más o menos entre 80 y 100 puede llegar el pico. En cambio, el recién nacido pretérmino nunca supera los 40 o 50 unidades internacionales por un día. Objetivo de la pesquisa neonatal entonces del hipotiroidismo tiene que quedar claro que evitar el retraso neurocognitivo y de desarrollo físico. Se pierden 5 a 6 puntos de coeficiente intelectual por cada mes sin tratamiento. Y siempre hablamos, obviamente, del hipotiroidismo congénito primario. Los pacientes que perdemos en la pesquisa es el hipotiroidismo central, en el cual, al estar baja la TSH que nosotros dosamos, lo vamos a informar como un niño normal. O los prematuros extremos, que son los menores de 28 semanas de gestación, los cuales por el sistema, por el eje hipotalamo-hipofiso-tiroideo inmaduro, además son enfermos generalmente críticos, que están medicados, hacen un ahorro energético. Y entonces tenemos la TSH que muchas veces no hace el pico y no aumenta. Por eso es poco confiable el dosaje de la TSH para los niños menores de 28 semanas de gestación. Y acá el seguimiento, sobre todo estamos hablando si hay fuentes del sector privado, que mínimamente a ese niño hay que hacerle una segunda toma de muestra, ¿no es cierto?, hasta las 32 semanas de gestación. Porque si no, va a pasar desapercibido el hipotiroidismo congénito. Casos positivos creo que ya lo estuvimos hablando, extracciones tempranas, hijo de madre hipertiroidea tratada, medicada, por ejemplo con danabisol, presencia de anticuerpos bloqueantes, mala calidad de la toma de muestra, o sea que esté sobresaturada una muestra, una gota sobre otra, o hipotiroidopinemias o hipotiroidismo subclínico transitorio. Falsos negativos de extracciones tempranas, prematuros con la curva retrasada, recién nacido medicado con dopamina o con corticoides y la muestra de mala calidad. Fenilcetonuria, enfermedad genética producida, como ustedes saben, por la deficiencia de fenilamina hidroxilasa hepática. También nos puede dar la pesquisa normal, dudosa, ligeramente elevada o elevada. En el caso de que esté elevada, siempre se avisa al pediatra coordinador y al efector. Se solicita urgente dosaje de aminoácidos plasmáticos, fenilamina, tirosina o HPLC. Valores anormales se deriva al servicio de errores congénitos en el metabolismo, como yo les decía, que está a cargo del doctor Faín y de la doctora Analía Cabrera en el Hospital Vilela en Rosario. Y se inicia, obviamente, el tratamiento. En el caso
de que sea ligeramente elevado, se repite por duplicado de la misma muestra y si el valor sigue siendo elevado, se piden ahora sí aminoácidos plasmáticos. Valores alterados se derivan al servicio de errores metabólicos para el diagnóstico, control y seguimiento. El objetivo de la pesquisa de la fenilcetonuria, el desarrollo progresivo de la deficiencia mental con signos neurológicos, retraso psicomotor y conductas autistas. Esto es lo que nosotros queremos prevenir. Falsos positivos, alimentación parenteral con alto contenido proteico, recién nacidos prematuros, alimentación con leche entera, enfermedad hepática, mala calidad de la muestra. Y falsos negativos, recién nacido en ayunas o que no recibió mínimo 24 horas de alimentación láctea. Muestras diluidas o recién nacidos muchas veces transfundidos. Eso es una de las cosas que nos tienen que avisar, porque muchas veces nos ponen en la tarjeta recién nacido transfundido, pero no tenemos la fecha. Entonces no sabemos si esa toma de muestra es inmediata, ¿no es cierto?, a la transfusión, si pasaron los 7 días o si es previa. Entonces, con esto tenemos que pedir nueva muestra y estamos retrasando, ¿no es cierto?, la pesquisa. En cuanto a la fibrosis quística del páncreas, lo que hacemos es pesquisar la tripsina inmunoreactiva, ¿no es cierto?, que se produce, que pasa a sangre en circulación cuando se va fibrosando el parénquima pancreático por el avance de la enfermedad, siempre entre los 36 y 72 horas de vida, nos puede dar normal, elevado o dudoso o muy elevada. Si nos da muy elevada, en el caso de recién nacido de término, que no tienen enfermedad de base, que no están en la neonatología, entonces se pide directamente el test del suero y la biología molecular. Estamos en problemas con biología molecular porque hace ya más de 1 año y medio que nosotros hacíamos el dosaje, estudio de 59 mutaciones y bueno, se rompió el perfecto en el equipamiento que resolvía la biología molecular, no se pudo conseguir el repuesto y bueno, recién ahora se está iniciando una nueva gestión de compra de equipamiento para poderla resolver. En este momento, cuando quieren saber la biología molecular, se manda al hospital Garrahan, pero el problema que tenemos nosotros desde la pesquisa es que es muy difícil recuperar el resultado, porque el resultado va a una plataforma virtual a la que tienen acceso únicamente los hospitales. En el caso que da elevado, pero es dudoso, se pide una segunda tarjeta entre los 20 y 25 días de vida, que puede dar normal porque la tripsina bajó normalmente, o puede dar elevada. En el caso que da elevada, se hace el test del sudor y la biología molecular de la misma tarjeta. Se deriva entonces a la unidad de FQ para el diagnóstico médico. Y para el diagnóstico bioquímico, 2 mutaciones van a definir una FQ, 2 test del sudor, van a definir un paciente FQ, una mutación más un test del sudor elevado con paciente FQ, una no mutación y el test del sudor dudoso queda el paciente en estudio. Una mutación y el test del sudor dudoso o negativo, el paciente también queda en estudio. Y el paciente sintomático con test negativo también queda en estudio. Todos en las unidades de fibrosis quística, como te decía, una del Hospital Alasia en Santa Fe y la otra del Hospital Ilela en Rosario. El objetivo de la pesquisa del FQ es prevenir y reducir el daño pulmonar irreversible y favorecer el crecimiento y el desarrollo con un mejor estado nutricional. Falsos positivos, tenemos muchos. La hipercalcemia neonatal transitoria entre un 20 y un 30% de los falsos positivos. Trisomías 13, 18, 21, infecciones virales congénitas como el citomegalovirus, insuficiencia renal, atrofia intestinal, inmadurez de la función renal, hipoxia y mala perfusión del páncreas, portacitores de la mutación del TP508. El 6% de los portadores nos da la tripsina positiva. Y si encima estos portadores pertenecen al grupo de los hipertripsinémicos neonatales fisiológicos, esto se aumenta a un 12%. También en el caso de prematuros y de niños enfermos y extracciones anteriores a las 24 horas.
Ojo también con la contaminación de heces, porque la tripsina se elimina por heces y cuando se toma la muestra, si se contamina con la heces de recién nacido, también nos puede dar un falso positivo. Los falsos negativos, mayor del 30%, en el caso de Ilio Meconión, que recién después de 24 o 48 horas, después de la cirugía y que se le reintegra la alimentación integral, vuelve a darle la tripsina elevada. Mutaciones con suficiencia pancreática también le pueden dar falsos negativos, y la estabilidad y la recolección en el procesamiento de la muestra. ¿Por qué? Porque la tripsina inmunoreactiva tiene 15 días de estabilidad en la muestra en sangre seca en papel de fibra. Y bueno, también falsos negativos de tracciones antes de las 24 horas. En el caso de la galactosemia, ¿qué estamos haciendo nosotros? El objetivo de la galactosemia es detectar la galactosemia de tipo clásica, que el bebé entra en urgencia de pediatría y se nos puede morir. Entonces, cuando nos da el resultado podemos tener normal, ligeramente elevada o elevada. En el caso de elevada, como decía, es una urgencia y para evitar los problemas que tenemos muchas veces, o problemas de contaminación o de calidad de muestra, nos daba muy elevada y se avisaba el servicio y se le rotaba la leche y podíamos perder, ¿no es cierto?, la amamantada que se le cortaba a la mamá. Entonces, lo que hemos incorporado es una pesquisa de la galactosa monofosfatidiltransferasa. Esta pesquisa me permite saber si esa galactosemia está elevada, se debe a un problema de una deficiencia de la galactosa monofosfatidiltransferasa, que es la responsable de la galactosemia clásica. Si se hace de la misma tarjeta, pues como les decía, esta enzima está dentro del glóbulo rojo. Si el paciente queda disminuida, el paciente tiene una galactosemia clásica. ¿Cómo la confirmamos? La confirmamos haciéndolo, ya no por un método de pesquisa, sino el dosaje de la enzima en glóbulo rojo en sangre entera. Pero actualmente con el resultado de esta pesquisa, que tiene una alta sensibilidad y muy buena especificidad, nos estamos manejando correctamente. También nosotros hacíamos la biología molecular para poder definir, ¿no es cierto?, qué tipo de mutación tenía el paciente. Nosotros hacíamos la secuenciación del gen, pero bueno, esto también por ahora lo hemos perdido por problemas de equipamiento. En el caso de que quede ligeramente elevada, ahí sí se repite la misma muestra, y como yo les decía, se pide con 3 horas de ayuno. Esto es cuando por del año, y muy probablemente haya estado tomando la teta muy cerca de la toma de muestra. Si el resultado puede ser cuando lo repetimos normal, o puede ser si el resultado es elevado, o que se le hace el dosaje, ¿no es cierto?, de la GAL en la tarjeta, para poder definir. El objetivo de la pesquisa de la galactosemia es evitar la morbimortalidad de la galactosemia clásica por insuficiencia hepática. Falsos positivos tenemos mucho, porque en realidad, como nosotros hacemos dosaje de galactosa total, cualquiera de los 3 tipos de galactosemia, la galactosemia va a dar elevada, y nosotros lo que tenemos que definir en realidad es la galactosemia clásica. Angiomas hepáticos nos puede dar un falso positivo, malformaciones vasculares hepáticas, persistencia de conducto de Arancio, disfunciones hepáticas, la tirosinemia. ¿Por qué la tirosinemia? Porque la tirosinemia causa insuficiencia hepática, entonces la galactosa se eleva. Y después las distintas variedades de combinaciones de heterocigota con variedad Duarte, o heterocigota con una mutación clásica, o Duarte-Duarte, o una combinación Duarte clásica, todas estas están elevadas. La toma de muestra muy próxima a alimentación láctea, obviamente también, como venimos repitiendo, dan falso positivo. Los falsos negativos en el recién nacido en ayuno que no se alimentó, el recién nacido que se transfundió, la muestra que se diluyó, o los niños que están con alimentación parenteral. En cuanto a la hiperplasia suprarrenal congénita, aquí nuestro objetivo, ¿no es cierto?, es determinar los niños con la hiperplasia suprarrenal congénita clásica, o sea, tanto la perdedora de sales como la virilizante sí.
En este caso, el dosaje es la 17-hidroxiprogesterona, porque la enzima que está alterada es la 21-hidroxilasa, y la hormona que aumenta la concentración en sangre en el corte metabólico es la 17-hidroxiprogesterona. Si la elevada, ¿no es cierto?, se pide una segunda tarjeta, ¿no es cierto?, y se avisa para que se haga una evaluación clínica. Sí, cuando se hace una evaluación clínica, tenemos que hay presencia de genitales ambiguos, hay ionograma alterado o hay una mala progresión de peso, inmediatamente se pide la confirmación diagnóstica. Una vez que la confirmación diagnóstica va a ser por la 17-hidroxiprogesterona, método extractivo, para evitar sacar los esteroides sulfatados cuando tal está contaminada la muestra. Luego se le hacen dosajes hormonales, tanto de la testosterona, sulfato de hidroepiandrosterona, cuando esté miliona, renina, etcétera, etcétera. Y se le hace también biología molecular por el gen CYP21A2. Y en el caso, ¿no es cierto?, de genitales ambiguos, se le hace el cariotipo. Ahora, cuando nos da elevado y no tiene un valor muy elevado y está en realidad un valor dudoso, porque en estos casos, cuando es muy elevado, el niño directamente se interna. En el caso de que esté ligeramente elevado, se hace una evaluación clínica, que es lo que va a seguir el endocrinólogo. Y esa evaluación clínica que van a seguir con la progresión de peso y el ionograma. El más peligroso es el varón, ¿no es cierto?, porque al no tener genitales ambiguos pasa desapercibido. Cuando se hace seguimiento clínico con la progresión de peso y el ionograma, si hay una escasa progresión de peso y el iono se ve alterado con una hiponatremia, hipercalemia, el niño se interna. Se le hace, obviamente, en el caso de mala progresión de peso, se hace un iono diario. En el caso de la progresión de peso, sea normal, se hace un iono semanal. Y aquí lo que me gustaría que observen en este gráfico es que la 17-hidroxiprogesterona entre 24 y 48 horas no está estable. Por eso es que vuelvo a repetir lo de las muestras tempranas. Y además, a la 17-hidroxiprogesterona es inversamente proporcional a la edad gestacional y al peso del recién nacido. El objetivo de la crisis neonatal, primero es la mortalidad en el periodo neonatal, secundario la crisis salina, especialmente en varones, y la asignación correcta del sexo. La morbilidad asociada a la hiponatremia severa deja además deficiencias cognitivas. El desarrollo de la pubertad precoz con la siguiente talla baja, adulta y disturbios psicosociales en niños y niñas por exceso de andrógenos, pero el corte por la 21-hidroxilasa, ¿no es cierto?, por la escasa cantidad de la 21-hidroxilasa, toda la producción hormonal se da por la vía de los la vía androgénica, con la producción de testosterona, sulfato de hidrotestosterona, etcétera, etcétera. Y es lo que produce, ¿no es cierto?, del aumento del tamaño del clítoris en la niña hay una hiperpigmentación en el varón, pero que no es tan evidente. Falsos positivos metodológicos. Hay falsos positivos metodológicos porque hay anticuerpos de reacción cruzada con compuestos sulfatados. La muestra sobresaturada, extracciones tempranas, antes de las 48 horas, enfermos críticos, el aumento de cortisol, hay aumento también de 17-hidroxiprogesterona y deshidratación por hemoconcentración. Falso negativo, también metodológico, error en el punto de corte, como le decía. Nosotros el punto de corte para la 17-hidroxiprogesterona se saca por edad gestacional y peso. Un error en el cálculo del punto de corte nos va a llevar a tener a lo mejor falsos resultados negativos. Mamá con tratamiento con corticoides, recién nacidos con corticoides, muestra diluida, de mala calidad. Y a veces también la 17-hidroxiprogesterona no se eleva lo suficiente en la hiperplasia suprarrenal congénita virilizante.
por último, el déficit de la biotinidasa. Bueno, nosotros hacemos la primera tarjeta, también por un método colorimétrico semi-cuantitativo. Si la biotinidasa, la elevada, se pide una segunda tarjeta, si la normal, no hay ningún problema. Cuando nos da elevada, la segunda tarjeta, hacemos actividad de la biotinidasa de la misma tarjeta por un método de segundo nivel, que es un método de ELISA, que es un método fluorométrico semi-cuantitativo de Delphi. Entonces, inmunofluorescencia resolución tiempo, que tiene mayor especificidad y mayor sensibilidad. La confirmación total es a través de la actividad de la biotinidasa en suero, pero ya nos acercamos muchísimo con este método de segundo nivel. Y la biología molecular, que se hace en muy pocos lugares del país, por ejemplo, se hace en el instituto de la doctora Kremer en Córdoba, en el Hospital de Niños Santísima Trinidad. En el caso de la biotinidasa de baja, obviamente se inicia el tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Podemos encontrar que no hay deficiencia, podemos tener una deficiencia parcial o pacientes heterocigotas y una deficiencia total. Tanto la deficiencia total, la deficiencia parcial y el niño heterocigota se los trae. Los objetivos de esta pesquisa de la biotinidasa es detectar la deficiencia total o profunda y detectar y tratar las formas parciales de la enfermedad. Falsos positivos acá es cuidado con el verano, las muestras muy inestables, sometidas a alta temperatura, siempre tenemos falsos positivos. Lo mismo que un transporte que no lo lleve en buenas condiciones, transporte demorado, también tenemos falsos positivos. Muestras mal conservadas, muestras de mala calidad o muestras diluidas, cuando a lo mejor no dejamos secar suficiente el alcohol. Y los falsos negativos, pacientes transfundidos, extracción temprana, muestras sobresaturadas. Bueno, esto es a nivel de información, nada más, que como yo les decía, en el Hospital Rural de Buenos Aires, toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resuelve estas dos enfermedades, la enfermedad paraverdial, la leucinosis y la enfermedad de la deficiencia de la circoenzimada de hidrogenasa de cadena media. Estas dos enfermedades que están haciendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que nosotros tenemos la esperanza de poder en algún momento adquirir este equipamiento. ¿Por qué usamos este equipamiento? Porque en realidad aquí lo que se hace es hacer la pesquisa en el diagnóstico por el tamaño, ¿no es cierto?, de la molécula y la carga iónica. Esta enfermedad, la enfermedad de paraverdial, en realidad tiene una incidencia de 1 en 185.000 y unos 60.000 en latinos, 1 en 185.000 en anglosajones y 60.000 en latinos. Pero, en realidad, esta otra enfermedad, que es una enfermedad de la oxidación de los ácidos grasos mitocondriales, es en el cual hay una enzima, ¿no es cierto?, que falta. Entonces, no se puede obtener energía de los ácidos grasos de cadena media, que el organismo comienza a usar la glucosa y se producen poblaciones muy severas. Se habla de que el 20% de las muertes súbitas se deben a la deficiencia de circunferencia de hidrogenasa de cadena media. Tal es así que en un estudio que se hizo en Estados Unidos, el Centro Médico de Enfermedades Congénitas, el Centro de Genética Médica se vio que es la primera enfermedad que se debe pesquisar en el mundo. Tiene una incidencia, fíjense, de 1 en 49.000 a 1 en 27.000. O sea que, evidentemente, es muy importante que la podamos empezar a dosar. Bueno, y la pesquisa neonatal, como siempre dije, no puede esperar, y tampoco puede esperar en tiempo de COVID. Muchas gracias. Laura, muchas gracias. Te voy a leyendo algunas preguntas que surgieron en el chat. Sí. La segunda toma de muestra, en caso de que den alteradas, ¿se toma del talón o de dentro? No se pide. Depende la muestra que se solicita. Depende la muestra que se solicita. En el caso, normalmente, que son casos de valores borderline, se solicita una tarjeta.
cuando el valor es muy elevado y hay una alta probabilidad de que sea una patología congénita, vamos a pedir suero. En el caso de la fenilcetonúria, en el caso del hipotiroidismo congénito, en el caso de la hipertensión terminal congénita, vamos a pedir el suero. Únicamente vamos a pedir sangre entera para confirmar una galactosemia. Entonces, en ese caso sí, ya tenemos que hacer una punción en B. Pero si no, si el valor borderline, que únicamente está aquí. En el caso de que el recién nacido haya requerido IgR, ¿cuánto tiempo después deja de afectar los resultados de la pesquisa? ¿Cuánto tiempo después deja de afectar los resultados de la pesquisa? Clara María, si querés profundizar la pregunta. Sí, ¿cuánto tiempo después de la transfusión, por ejemplo, de glóbulos rojos? O sea, ¿hasta cuánto tiempo después te afecta en realidad? Está mal formulada la pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo después de realizada la transfusión con glóbulos rojos? No, cualquier tipo de transfusión tenemos que esperar los 7 días. Sí o sí, esperamos 7 días para asegurar. Bueno, acá por el chat no hay más preguntas, todo felicitaciones, gracias, excelente. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta verbalmente? Bueno, quedó un tema por dar, por los inconvenientes técnicos que tuvimos. Ya estamos en hora, así que la idea sería empezar el martes que viene a las 10:30 para poder dar el tema que faltó para hoy y no afectar las charlas de las especialistas que ya están programadas. Así que quédense tranquilos que toda la información le va a llegar por correo electrónico y con el link de contacto cuando estén matriculados en el campus virtual que podrán acceder a todo el material que vayamos cargando. Muchas gracias por quedarse hasta el final y acompañarnos en esta primera experiencia de esta capacitación virtual que nos ha tocado este año con la pandemia.